Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Sean bienvenidos a otro video del canal. El día de hoy vamos a estar tratando sociedades de responsabilidad limitada y depende de cómo estemos de tiempo, quizás empecemos a tratar títulos valores o quizás haga un video aparte de títulos valores. Vamos a ver. Vamos a empezar con lo que son las sociedades de responsabilidad limitada. Tenemos que entender que la sociedad de responsabilidad limitada ya estamos en otra categoría de manera de expresar el capital social. No tiene la ley 19550 una definición como tal de lo que es una sociedad de responsabilidad limitada, pero sí nos encontramos con características definitorias de la misma. En primer lugar, tenemos que se define su capital social como cuota societaria, se divide en cuotas de sociedad, el capital social, a diferencia, como vimos, de las partes de interés de las sociedades personalistas. Por otro lado, tiene un máximo de miembros de 50 miembros la sociedad de responsabilidad limitada. Eso quiere decir que no puede superar los 50 miembros. Otra característica importante que tiene es que todo el capital social tiene que estar suscripto al momento de la inscripción de la sociedad. Esto quiere decir que si tenemos 1000 de capital social, esos 1000 tienen que estar asignados, aunque sea, a algún socio. Por otro lado, tenemos que la responsabilidad de la sociedad, de los socios en la sociedad, es limitada. ¿A qué es limitada? A la participación que tengan dentro de esta, la cantidad de cuotas de sociedad que tengan. Por otro lado, las cuotas de sociedad son libremente transmisibles a diferencia de las partes de interés, pero la sociedad podrá limitar esta transmisibilidad de manera razonable. Y finalmente nos encontramos con que la denominación o el nombre de la sociedad solo puede ser denominación social, no puede haber ya una razón social. Esto se debe a que ya pierde esta característica importante en la sociedad, la característica intrínseca de los socios que la conforman, y ya estamos en un punto intermedio que es precisamente eso. La SRL es un punto intermedio entre las sociedades personalistas y las sociedades de capital, que sería principalmente la sociedad anónima y sus divergentes. Bien, respecto a la inscripción de la SRL, para realizar la inscripción tenemos un plazo de 20 días desde el momento en que realizamos el estatuto. Es decir, tenemos 20 días para ir a empezar la inscripción y luego tenemos un plazo de 30 días para completar todo lo necesario respecto a la inscripción. Este plazo obviamente es prorrogable siempre y cuando hayas cumplido en tiempo y forma todas las presentaciones necesarias, porque puede pasar, y pasa, que en el registro se tarde más tiempo que el previsto. No te van a castigar a vos por algo que no es culpa tuya. Bueno, es una renovación automática del periodo. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede si no cumplimos con estos requisitos de tiempo? Caemos a la sección cuarta. La sociedad no está regularmente constituida, nos manejamos en la sección cuarta, que ya lo vimos. A su vez, es importante que se publique un edicto. Tiene que tener publicidad la inscripción de la sociedad. Se publica un edicto durante un día que va a informar acerca de la creación o la conformación de la SRL, sus características, socios, etcétera, etcétera, etcétera. El capital social del SRL, ¿qué lo puede integrar? Solo puede ser integrado por las obligaciones de dar. Pueden aportar los socios. Los aportes pueden ser obligaciones nada más de dar. Y estos aportes que están dando los socios tienen que ser cosas determinadas y ejecutables. No puede ser algo abstracto y que no sea ejecutable. Por ejemplo, no podrías dar como aporte a la sociedad tu casa en la que vivís o vivís con tu familia. Por otro lado, existe la posibilidad de hacer aportes en dinero de manera diferida. ¿Qué es esto? Vos te obligás a aportar 100 pesos y de esos 100 pesos tenés la opción de pagar el 25% ahora en la Constitución y el 75% restante en el plazo de 2 años. O sea, pagas 25 en la Constitución y 75 pesos dentro de 2 años. Como quieras, si querés pagarlo faltando un día que se cumplan los 2 años, al 75% restante, en teoría podrías hacerlo. Bueno, por otro lugar tenemos los aportes que se dan en especie. Los aportes que se dan en especie, como ya hemos hablado, tienen que ser evaluados. La evaluación puede ser por estatuto, y en el estatuto tendrá que explicarse por qué se le evaluó de tal manera el aporte y brindarse el historial de evaluación de dicho aporte. O puede hacerse por perito. La evaluación por perito es mucho más confiable, sólida y difícil de impugnar. Ya vamos a entrar más adelante un poco con la impugnación. Lo que quiere decir, lo que quiere ver es, va a ser importante respecto a una responsabilidad que tienen los socios. La impugnación de la valoración de los aportes hechos en especie puede darse en dos supuestos. En primer lugar, en cualquier momento dentro de los 5 años a que estos bienes integraron el capital de la sociedad, y en segundo lugar en una quiebra, obviamente. ¿Qué es lo que puede suceder durante esta impugnación? Puede determinarse que el bien estuvo infravaluado.
¿Qué quiere decir? Que tu bien le pusieron un valor menor del que debía tener. Por ejemplo, pusiste algo que valía 200 pesos y lo valoran en 100. En este caso no habría problema en principio. ¿Por qué? Porque estarías aportando algo de mayor valor a la sociedad sin que haya repercusiones, o sea, mayor valor real, y no tendrías una repercusión negativa hacia los acreedores, porque los acreedores al momento de ejecutar el bien van a ejecutarlo por el valor real y no necesariamente por el valor que está representando dentro del capital social. Pero si este bien está sobrevaluado, sí estarías causándole un daño a los acreedores de la sociedad, porque el bien dice que vale 100, pero en realidad vale 50. Entonces al momento de ejecutarlo van a llevarse 50 por más que diga 100 y eso estaría vulnerando derechos de terceros. Recordemos que ya en la SRL el capital social tiene una mayor importancia que en las sociedades personalistas. ¿Por qué? Por la responsabilidad. La responsabilidad va a ser en función de este valor del capital social que van a tener los socios. Entonces es muy importante ya en la SRL y ni hablar en la sociedad anónima. Volviendo a esto. ¿Qué es lo que pasa si está sobrevaluado? Se impugna y se van a tener que integrar el resto de aportes necesarios para alcanzar el valor expresado. Como dijimos, si vale 50, pero dijeron que vale 100 en la evaluación estatutaria, erróneamente, entonces esos 50 extra o 50 faltantes en realidad va a tener que ser aportado. ¿Cuál es la característica importante? Que todos los socios en la SRL responden por sus aportes y por los aportes comprometidos a realizar por los otros socios. ¿Qué puede suceder? Puede suceder justamente que en esta sobrevaluación se reclame que el resto de los socios que son solidarios y limitadamente responsables por los aportes de los otros socios terminen de configurar este aporte que era en principio responsable el socio que se comprometió a darlo. Esto sin perjuicio después de las acciones que pueden tener los socios entre ellos, obviamente, porque esta responsabilidad es frente a terceros. Entre los socios siempre va a estar esta posibilidad de que, che, vos dijiste que valía 100 tu casa, vale 50, yo tuve que salir a poner esos 50 extra, me debés 50 pesos, hermano. Esto te comprometiste vos, no yo. Eso siempre va a existir, pero frente a terceros eso no es oponible. Para los terceros vos tenés que pagar, es lo importante. Bien, volviendo. Este supuesto también puede darse en los casos de que haya justamente este aporte hecho en dinero en un plazo diferido, me gusta decir a mí, que te comprometiste a pagarlo dentro de los años, no lo hiciste, viene un tercero y te reclama. Esto tienen que terminar de constituir el capital social porque acá dice que su capital social es 100, pero en realidad es 50, porque este tipo no terminó de poner los 50 que debía. Y yo como acreedor me tenés que responder con ese capital social, entonces es importante que lo termines de integrar. En este supuesto pasa lo mismo. Por otro lado, vamos a hablar de lo que son las cuotas sociales propiamente dichas. Las cuotas sociales propiamente dichas, como dijimos, es la forma en la que se expresa la participación en el capital social de cada uno de los socios. Las cuotas sociales tienen un mismo valor las unas de las otras. Vieron que las partes de interés, el valor variaba según el aporte del socio. Un socio podía tener una parte de interés de 100 pesos y el otro una de 50. Y no es que tenía uno 10 de 10 y otro 5 de 10. No. Una valía 10 y otra valía 50. En el caso de la SRL tienen un valor fijo las cuotas sociales. Si vos tenés 100 de participación en la sociedad, vas a tener quizás, no sé, si la cuota social vale 10, vas a tener 10 cuotas sociales de 10 pesos. Y si uno tiene 50, va a tener 5 cuotas sociales de 10 pesos. Pero todas las cuotas sociales valen lo mismo. Bien, estas cuotas sociales no son divisibles. No puedes tener media cuota social. No existe eso. Lo que sí existe es la copropiedad de las cuotas sociales. La copropiedad es cuando tenés un condominio sobre la cosa. Puede suceder, por ejemplo, que en un matrimonio que haya régimen de bienes compartidos y régimen de comunidad. En el divorcio se acuerde que sean copropietarios de las cuotas sociales de una SRL. En ese caso, los dos tendrán participación dentro de la SRL, pero los dos conformarán los derechos de un socio que tiene las cuotas sociales. No es que cada uno es medio socio porque tiene la mitad de una cuota. No, los dos actúan como uno frente a la sociedad. Ellos se pondrán de acuerdo cómo tomar las decisiones, cómo votar, etc. Pero no hay una división de la cuota social. Respecto también de las cuotas sociales tenemos el usufructo. El usufructo de las cuotas sociales se puede pactar y lo que hace en principio es que el usufructuario, es decir, quien recibe el usufructo, el uso y goce de la cosa,
va a ser el que va a recibir las utilidades, los dividendos, va a tener los derechos patrimoniales. Mientras que el nudo propietario va a tener los derechos políticos y la calidad de socio en la sociedad. Puede pactarse en contrario libremente, no hay problema en principio. Por otro lado tenemos la prenda. Cuando se prenda una cuota social, sucede lo mismo. En este sentido, el prendatario en realidad no tiene los derechos del socio, ni patrimoniales ni políticos. En principio lo sigue conservando el socio, pero esto puede ser pactable en contrario. Volviendo un poco al caso de los matrimonios, también es importante entender que dentro de los matrimonios, cuando se hace una transferencia de cuotas sociales y hay un régimen de comunidad, el otro cónyuge tiene que brindar el asentimiento, es decir, tiene que decirte sí, podés venderlo. Por otro lado, vamos ya al requisito tipificante de la SRL. Este es la gerencia. La administración y representación de la sociedad con responsabilidad limitada lo va a hacer la gerencia. Es un requisito tipificante que existe esta figura de la gerencia. Por otro lado, nos vamos a la forma de la gerencia. Siempre cuando pensemos en la sociedad tenemos que pensar puntos clave. Tenés que pensar la sociedad. Primero, los requisitos tipificantes de la sociedad y requisitos esenciales. Esos son comunes. Los esenciales son comunes, artículo 11, la 19550, que son 9. Después tenemos los requisitos tipificantes, que son los requisitos que le pone la ley a una sociedad para que abarque un tipo. En los requisitos tipificantes, si nos vamos, por ejemplo, en las sociedades personalistas, tenemos por un lado, por ejemplo, tenemos la sociedad colectiva, que está bastante bien definida, que tenemos el requisito tipificante es la responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria de los socios respecto a las obligaciones de la sociedad. Bien, ese es el requisito tipificante que va a tener la sociedad, además de, este funcionamiento en partes de interés de su capital social. Por otro lado, tenemos que pensar en los órganos principales de la sociedad. Tenemos que pensar en el órgano de administración y representación, que recordemos que es administración el que realiza los actos tenientes del funcionamiento de la sociedad internamente, es decir, la sociedad para adentro. Todo lo que sea dentro de la sociedad es administración. Todo lo que sea para afuera de la sociedad es representación. Los actos que sean tenientes a la actividad, a realizar la actividad propia de la sociedad con o frente a terceros, es representación. Entonces administra y representa. El órgano de administración y representación, para la redundancia. Tenemos que pensar cómo se organiza este órgano. ¿La ley le impone una forma de organizarse? ¿Sí o no? ¿La ley que dice puede ser una sola persona o tiene que ser plural? Pensar en eso, qué es lo que impone la ley y qué es lo que puede decidir libremente la sociedad con su estatuto. Después nos vamos al órgano de gobierno. Lo mismo, el órgano de gobierno. Como regla general, excepto en la sociedad anónima, el órgano de gobierno es libre. Puede establecerse la forma en la que quiera. Lo único que sí la sociedad pacta algunos requisitos mínimos de acuerdo a la toma de decisiones. Por ejemplo, las personalistas, recordemos que por regla general las decisiones son por unanimidad de los socios, porque generalmente las decisiones que toma este órgano de gobierno suelen representar una modificación de la naturaleza propia de la sociedad. En cambio, por ejemplo, las decisiones del directorio, de la administración y representación, son decisiones de la vida diaria de la sociedad, la cual están facultados a realizar libremente. Entonces no tiene tanta imposición acerca del procedimiento a tomar. En cambio, en el órgano de gobierno sí suele plantear requisitos mínimos de mayorías, que son las formas de tomar decisiones. Por otro lado, tenemos que pensar qué es lo que se le atribuye al órgano. Por ejemplo, el órgano de gobierno como principio siempre va a tener que intervenir en lo que es aprueba de balances contables, remoción de miembros de otros órganos, elección de miembros de otros órganos y todo lo que es respecto, todo lo que versa acerca del modificamiento del estatuto, ya sea en las personalistas, lo que sería integración de nuevos socios, pero eso es solo en las personalistas. Cambio de nombre, cambio de razón, de objeto, cambio de domicilio al exterior, ¿qué más puede ser? Liquidación de la sociedad, o sea, disolución o liquidación de la sociedad, transformación, escisión, fusión, reconducción, prórroga de la sociedad. Todo lo que implica modificar el estatuto de alguna manera interviene el órgano de gobierno. Y obviamente, como decía, estos balances, elección y remoción de miembros de otros órganos. Y por otro lado tenemos el órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización, en la mayoría de los casos, va a ser opcional, no es obligatorio.
¿Por qué? Porque el artículo 55, recordemos, de la Ley de Sociedades, nos dice que los socios pueden ejercer una fiscalización directa, pueden ir directamente a la administración y pedirle ver la información necesaria acerca de las acciones que toma. La fiscalización, recordemos que tiene que ver más sobre más sobre lo que sería la legalidad de las acciones que se toman. Eso es la fiscalización, revisar la legalidad de las acciones que se toman. Entonces puede hacerlo de manera directa a los socios. Por eso generalmente la ley no impone obligatoriamente un órgano de fiscalización dedicado. En los casos que sí lo hace, que son en la SRL, cuando está atrapada en el artículo 299 inciso 2, es decir, que su capital social tiene un valor igual o mayor de 2.000 millones de pesos actualmente, sí está obligado a tener un órgano de fiscalización exclusivo. Lo mismo en las sociedades anónimas de plano están obligadas a tener un órgano de fiscalización, todas las sociedades anónimas y subderivados. Si mal no recuerdo, después lo veremos igual con más precisión en las sociedades anónimas. Pero por regla general es libre el órgano de fiscalización, lo mismo que la composición. Dentro del órgano también de gobierno tenemos libertad de formas, menos excepto estas cosas que suele plantear las mayorías, la ley. Eso en SRL y las otras sociedades, pero lo que son sociedades anónimas está muy detallado el órgano de gobierno, el órgano de administración y el órgano de fiscalización. Es la sociedad que está más regulada de la SA. Volviendo, sacando este paréntesis que hicimos para tener como una técnica de estudio. ¿Qué hablamos? Ya hablamos de los requisitos tipificantes de la sociedad, hablamos de... Y bueno, y tenemos que hablar también siempre, tener en cuenta en la cabeza la responsabilidad de los socios en cada sociedad. Es muy importante. Entonces, ya hablamos del órgano de gobierno, hablamos de los requisitos de tipicidad y características propias de la sociedad, hablamos de cómo se expresa su capital social. Hablamos de, como dije, el órgano de administración, entonces ya nos vamos a ir a el órgano de gobierno. El órgano de gobierno de la SRL es en principio libre. La ley no le impone una forma de organizar su gobierno a la SRL. Lo que sí brinda la ley son funciones mínimas las cuales debe intervenir, que son estas que nombraba anteriormente. Tenemos en primer lugar la aprobación de balances, la remoción y elección de miembros de los otros órganos del SRL, todo lo que sería acerca de la transformación, escisión, fusión, cambio de domicilio al extranjero de la sociedad, como también, importante, también va a intervenir el órgano de gobierno de las sociedades cuando sea acerca de aprobar la gestión de los administradores y también cuando se trate de liberar a los administradores de esta responsabilidad o esta obligación de no competir con la sociedad, también intervendría el órgano de gobierno. Y finalmente en la SRL está en la aprobación de las cuotas suplementarias. Las cuotas suplementarias son cuotas previstas en el estatuto para componer ya de antemano un aumento en el capital social. Bien. Volviendo, esto va a intervenir en principio el órgano de gobierno. La ley además nos establece dos métodos que puede existir, que ante la no estipulación se pueden utilizar estos dos métodos de base para la emisión de las decisiones. Tenemos en primer lugar la consulta unánime, una consulta simultánea por parte de la gerencia a los socios de una decisión. La gerencia le consulta al mismo tiempo a todos los socios sobre una decisión y estos expresan su voto. Y por otro lado, tenemos el método de presentar de manera escrita el voto de todos los socios y en la dirección en la cual lo hacen. Por otro, estos son métodos medio pelados. Generalmente se va a pactar en la SRL la manera en la que se va a tomar decisiones en el órgano de gobierno. Pero bueno, por otro lado, nos impone, nos impone unas mayorías para unas decisiones en particular. Nos impone las mayorías para las decisiones que versen acerca de cualquier cosa que no sea intrínseca a la naturaleza de la sociedad, es decir, cualquier cosa que no modifique el estatuto, van a tener una mayoría la mayoría absoluta por sobre el capital presente. Por otro lado, la mayoría necesaria para modificar el estatuto, cualquier cosa que implique la modificación del estatuto, va a ser de 3/4 sobre el capital total. Es decir, si una persona falta a la reunión o la forma en la que se toma la decisión, se tiene que su voto está en negativo
no como no emitido, sino negativo porque eso es la totalidad del capital social. Estos son los mínimos que establece la ley. Después el estatuto puede plantear más. Bien. Por otro lado, tenemos esto, sí. La ley establece que para las decisiones se requiere por lo menos el voto de 2 socios. Es un artículo cuestionado y que se interpreta de varias maneras. Actualmente la interpretación mayoritaria es que se requiere del voto de por lo menos 2 socios, no importa de cómo sea el voto, es decir, uno puede votar a favor y otro puede votar en contra. Pero es una norma criticada que se tiene como una suerte de irrelevancia, pero tiene una función de lo que se busca en teoría es incentivar el debate, no que vaya una persona, un socio que tenga una mayoría automática para la toma de decisiones e imponga su decisión, su voluntad sin escuchar siquiera el resto de los socios. Por otro lado, respecto a los administradores, es importante hablar acerca de la remoción de los mismos. La remoción de los administradores en principio va a ser libre y sin necesidad de justa causa por parte del órgano de gobierno. Pero en los casos de que se requiera justa causa o en los casos de que el gerente asignado que se busca remover haya sido una condición esencial para la creación de la sociedad, y esto está estipulado así en el estatuto, entonces se va a requerir de justa causa. Esta justa causa se puede basar en cualquiera de los principios de funcionamiento de la administración, de los administradores, como por ejemplo cualquier violación al principio de lealtad o de diligencia, o cualquier actuar del administrador que haya sido doloso o culposo grave con la sociedad, o una omisión grave de sus funciones. Todas esas cosas pueden configurar una justa causa. Tiene que probarse judicialmente la justa causa en un proceso. Si efectivamente se toma la decisión y se prueba esta justa causa para remover al administrador, los socios que hayan votado en contra de la remoción del administrador van a tener el derecho del receso. El derecho de receso es el derecho que tiene un socio de salir de la sociedad por una decisión que modifica las condiciones de la misma y ser restituido por la valoración de su participación en el capital social en función del último balance o del próximo a presentarse. Para ejercer el derecho de receso, los socios, si mal no recuerdo, se asimila al de las asambleas en la sociedad anónima. Se tiene un periodo de 5 días si el socio estuvo presente en la asamblea, o de 15 días si el socio no estuvo presente en la asamblea. ¿Qué más tenemos importante? Bueno, también este derecho de receso va a poder ser ejercido siempre y cuando haya una decisión que modifique, o sea, aumente la responsabilidad de los socios o las obligaciones de los mismos. Por otro lado, también se puede impugnar las decisiones de la asamblea o de la asamblea del órgano de gobierno con el mismo régimen de la sociedad anónima. Se tiene que plantear judicialmente la reclamación y frente a la asamblea. En ambos casos, si la asamblea, en ambos casos, sea tanto de receso como de la impugnación de las decisiones de la asamblea, que esta impugnación puede ser porque la decisión es expresamente o claramente contraria a derecho, el estatuto o el reglamento, o porque de manera encubierta estaría trayéndole un perjuicio a la sociedad en vez de un beneficio. Ya sea tanto en este caso de impugnación de la decisión del órgano de gobierno como de receso, pueden ser dejados sin efecto si la asamblea con posterioridad decide dar un paso atrás o volver atrás en la decisión que dio origen a cualquiera de estas dos acciones. Por ejemplo, si una persona ejerce el derecho de receso porque se modificó esencialmente el objeto de la sociedad y la asamblea vuelve atrás en esta decisión, ya no va a poder ejercer el derecho de receso, se va a cancelar su receso porque en teoría ya no hay razón por la cual realizarlo. O sea, devino en abstracto el objeto, sería hablando jurídicamente. La fiscalización del SRL. Como ven, la fiscalización del SRL
en principio es libre. Solo será obligatorio la constitución de un órgano de fiscalización en el caso de que la SRL esté atrapada en el inciso 2 del artículo 299, que es decir, que su capital social sea de 2.000 millones de pesos o más. ¿Qué efectos tiene? Efectos: se constituye un órgano especializado de fiscalización, se tendrá que elegir a los fiscales de este órgano, quienes van a intervenir. Puede ser unipersonal o plural. Y los socios ya no podrán ejercer directamente este derecho de control, sino que lo harán de manera indirecta. Ya no pueden ir directamente a la administración y pedirle toda la información, sino que van a tener que ir al órgano fiscalizador y preguntar y pedir información directamente al órgano fiscalizador en lugar de la administración. El órgano fiscalizador está obligado a actuar por más que los socios no se lo pidan. Es su trabajo expresamente realizar este control de legalidad de las decisiones, ya sea de las asambleas como también del órgano de administración. Vamos específicamente a hablar de las cuotas. La transmisión de las cuotas. En principio es libre, lo dice la ley, pero puede limitarse. ¿En qué puede consistir esta limitación? Puede consistir generalmente, lo que se suele hacer es que o se supedita la transmisión a una aprobación ya sea de la gerencia o del órgano de gobierno, o se prohíbe la transmisión de las cuotas a personas que tengan ciertas características particulares y que tiene que estar todo especificado. Independientemente de esto, siempre existe lo que es el derecho de preferencia de los socios. El derecho de preferencia es el derecho de preferencia general que existe en el derecho. Más adelante lo voy a explicar. Primero veamos cómo se tiene que hacer la transmisión de las cuotas sociales. Las cuotas sociales se hacen por transmisión de cesión. Tiene que tenerse los recaudos básicos de la cesión. Tiene que hacerse por escrito y además deberá informarse a la sociedad de que se está realizando este contrato y inscribirse en el registro del contrato. Recién en la inscripción del registro va a tomar efecto el acto. ¿Por qué tiene que avisarse a la sociedad? Tiene que avisarse a la sociedad para que pueda darse precisamente uso del derecho de preferencia. Vayamos al proceso. Supongamos que yo y vos que estás viendo el video decidimos hacer una transferencia de derecho de cuotas sociales. Yo te vendo a vos mis cuotas sociales. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como socio? Tengo que avisarle a la gerencia y la gerencia va a tener, puede comunicárselo a los socios o decidir ellos comprar mis cuotas sociales. ¿Por qué? Porque usan el derecho de preferencia. Yo le tengo que comunicar a la gerencia, por ejemplo, que decidí venderte todas mis cuotas sociales, supongamos que son 10, por 1.000 pesos. Entonces la gerencia tiene el contrato y mire, dice, bueno, me viene a mi socio y me dice, escucha, vamos a hacer uso del derecho de preferencia, en lugar de vendérselo a Pepito, te lo compramos nosotros por estos 1.000 pesos que se lo ibas a vender a él. Automáticamente yo estoy obligado a aceptar ese trato y se concreta con la gerencia. Si la gerencia no dice nada, se entiende que está aceptando que yo te venda a vos mis cuotas sociales ante el silencio. Entonces pasa un tiempo, si mal no recuerdo es un periodo de 30 días, o de 10 días. Ante el silencio de estos 10 días, podemos concretar el acto e inscribirlas en el registro, la transmisión. Este derecho de preferencia también va a operar en los casos de la ejecución forzada. En los casos de la ejecución forzada, ya diferente a lo que era en los casos de la ejecución forzada de las partes de interés, que no se podía hacer en las cuotas sociales, sí se puede hacer una ejecución forzada, pero tiene una particularidad. A mí me van a ejecutar, vos como acreedor venís a ejecutarme la prenda que tenés sobre supongamos, sobre mis cuotas sociales. Vas y vas a hacer una subasta pública. Yo tengo que informarle, tanto yo como vos tenemos que informarle en realidad a la gerencia de que me vas a ejecutar mis cuotas sociales. Antes de la subasta se tiene que hacer una reunión entre vos, la gerencia y yo, a ver si podemos llegar a un acuerdo entre privados, entre nosotros, para hacer la transferencia. Si no podemos llegar a un acuerdo, se procede a la subasta. Supongamos que en la subasta se venden mis acciones nuevamente por 1.000 pesos, mis 10 cuotas sociales, no acciones, cuotas sociales. Se venden por 1.000 pesos. Se le informa a la gerencia y la gerencia tiene un plazo de 10 días para decidir hacer uso del derecho de preferencia. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que antes. En las mismas condiciones
que se había pactado anteriormente, la gerencia, en vez de que se le adjudiquen las acciones al que ganó la subasta, se le van a adjudicar a la gerencia porque está pagando exactamente lo mismo y tiene derecho de preferencia. Bien, por otro lado, si usa el derecho de preferencia, pero estima que hay una sobrevaluación de las acciones, podría impugnarlo judicialmente al valor que pactamos vos y yo. Es para que no se abuse una persona de poner un precio demasiado alto que no sea, a lo cual no sería conveniente a la gerencia hacer uso de derecho de preferencia, porque estaría pagando un sobreprecio enorme y en realidad no se está vendiendo ese precio, sino que es simplemente para evitar que la gerencia use el derecho de preferencia. Pero bueno, eso es más complicado y no hace falta entrar en tanto detalle, creo yo. En lo que va al asentimiento conyugal, como dijimos, es requerido para la transferencia de las cuotas societarias. Vamos a entrar en un tema un poco engorroso, que es la incorporación de los herederos. La incorporación de los herederos. Cuando muere un socio en una SRL, hay dos posiciones. Una posición te dice que las cuotas societarias del socio van a ser transferidas a los herederos siempre y cuando esto haya sido estipulado expresamente en el estatuto, y la ley también te dice esto. Pero si no está estipulado, lo que va a suceder es una resolución parcial del contrato. Resolución parcial del contrato social en relación a este socio que murió. Otra parte de la doctrina entiende que por más que no esté estipulado en el estatuto, se tiene que hacer de igual manera esta transferencia a los herederos. No vamos a entrar en discusiones doctrinarias, pero vamos a tratar, independientemente de la posición que se tome, vamos a tratar qué es lo que sucede con estas acciones. Durante la sucesión, antes de que se haga la partición, las cuotas sociales van a ser administradas por el administrador de la sucesión. Va a ejercer los derechos. Una vez se termina la sucesión, supongamos que se le dan todas las acciones a uno de los hermanos que estaba sucediendo. Entonces, las acciones, estoy hablando, cuotas sociales. Cada vez que hay acciones me refiero a cuotas sociales. Las acciones son nada más de las sociedades de capital. En las sociedades, en las SRL hablamos de cuotas sociales, así que no se confundan, porque bueno, sale normalmente porque es la manera en la que conocemos, generalmente lo más común. Pero estamos hablando de cuotas sociales. Se le adjudican todas las cuotas sociales a uno de los hermanos. Este hermano tiene una característica importante, que es que va a poder hacer uso de, va a poder enajenar libremente estas cuotas sociales durante el periodo de 3 meses. Por más de que haya limitaciones impuestas a la transferencia de las cuotas sociales, durante estos 3 primeros meses, desde que adquiere las cuotas sociales heredadas, va a poder hacer lo que quiera. No va a tener que hacer ninguno de los procedimientos de la transferencia de las cuotas sociales, porque la ley lo faculta a esto. La ley le da 3 meses como un periodo de gracia para disponer de las cuotas sociales que recibió. Bien. Por otro lado, los socios igualmente van a poder hacer uso de este derecho de compra preferencial de las acciones. Por más que, por las acciones y de las cuotas sociales, por más de que él libremente podía transferirlas, los socios igualmente van a poder usar su derecho de compra preferencial. Esto está siempre presente. Y bueno, cuando hablamos de las limitaciones, tenemos 3 cosas que tienen que hacerse siempre cuando hay una limitación. En primer lugar, siempre tiene que avisarse a la gerencia. En segundo lugar, tiene que esperarse a la respuesta, ya sea de la gerencia o de la sociedad en sí. Si la gerencia no responde, se entiende entonces que consiente la transmisión y se va para adelante. Por otro lado, hay que tratar, y ya terminando, tenemos que tratar lo que es la responsabilidad de los cedentes y los cesionarios a integrar el capital. Recuerdan que al principio hablamos de que todos los socios responden por la integración del total del capital social y no solo de sus aportes. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los cedentes? ¿Cómo van a responder? Bueno, el cedente, es decir, quien vende la acción, digamos la sociedad, la cuota societaria, va a responder por la integración del capital hasta el momento de la inscripción registral de la transferencia. En cambio, el cesionario va a responder por todo
el tiempo desde que se completa la transacción hasta que está hecha la inscripción registral, en principio. Y en principio eso sería todo lo que tendríamos que tratar acerca de SRL. ¿Cuánto tiempo vamos? 35 minutos. Bueno, vamos a dejar el video acá. Voy a hacer ahora, próximamente, ahora, a seguir ya esto, voy a grabar un video acerca de los títulos, valores y las acciones en general, que nos va a preparar para abordar lo que es la sociedad anónima y también las obligaciones negociables, que son temas importantes que entran generalmente en los exámenes. Así que bueno, espero que les haya servido el video. Como saben, como siempre, pueden dejar cualquier comentario que tengan, pregunta, duda, gusto de profundizar en algo, o si creen que me equivoqué en algo y yo pueda hacer una fe de ratas acerca de lo que me equivoqué. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Que tengan buen día.